Esa alabanza que acabamos de escuchar, a los pies de Cristo somos más grandes. De rodillas somos más grandes. De rodillas alcanzamos todo aquello que nos propongamos de la mano de Dios. No es con la altivez ni la prepotencia, sino de rodillas delante de Dios. Hay una mujer en la Escritura que se llama María y hay otra que se llama Marta. Vamos a mirar dónde nos colocamos nosotros en esta hora, porque también es para los hombres. ¿Cuántas Martas, cuántas Marías hay en medio de la iglesia como creyentes? Y hay una mujer que dice la Escritura que se puso a los pies de Cristo para oír su palabra. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud con que aquella mujer se presentó delante de Dios. Y eso nos da a entender algo que tiene que ver con las prioridades que tenemos en la vida. Y yo quiero que cada uno pensemos un poquito allá en lo interior y miremos qué es lo más importante y qué es la prioridad en su vida. Prioridad es aquello que antecede a las cosas importantes. Prioridad es lo que no se puede negociar. Prioridad es lo que me lleva a la vida eterna. Las cosas importantes las puedo disfrutar tal vez en este mundo mientras viva. Pero solo una cosa es importante y María la eligió. Pero antes de llevarlos a Lucas 10:38, yo quiero retroceder 4.500 años, porque quiero poner en contexto lo que está sucediendo ahora mismo en Israel. Israel, el pueblo de Dios, Jesús judío, y como judío vino a su pueblo, mas su pueblo no lo recibió, y miró a nosotros y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los no judíos. Pero Dios ama a los judíos. ¿Cómo no lo ha de hacer? Si por ahí empezó la gran campaña libertadora de parte de Dios para la humanidad, a través del pueblo judío. Y allá, hace 4.500 años, el Señor se presenta a Abraham y a Sara, ya ellos mayores de edad, y les dice: oye muchachos, eran muchachos porque vivían 150 años y más, les voy a dar descendencia, multitudes. Ellos se rieron, no creyeron la promesa. Pero como tenían a su criada Agar, al ver de que no pasaba nada, aquella mujer vino y le dijo a Abraham: llégate a Agar para que nos dé familia. Porque entre otras cosas, los hijos que nacían de la criada, ellos podían tomarlo como de ellos y no eran de la criada. Pero el punto al que quiero llevar la iglesia y a todos los que están allá en las redes sociales es que ellos no confiaron en la promesa y desobedecieron. Y es por ello que es solo a los pies de Dios y al oír su voz, su dirección, sus consejos, es la verdadera libertad a la cual un creyente puede llegar, como aquella canción que ahorita estos adoradores estaban llevando a Dios. ¿Quieres de veras disfrutar y vivir en esa libertad de Dios? Pues hay que obedecer su palabra. Hay que reconocer que sin Dios estamos perdidos y que solo Dios es importante en mi vida y que lo demás es una añadidura.
Y allí cuando fue, ellos pensaban que no tomaron en serio lo que Dios les había dicho. Pero después quedó en embarazo. Antes habían pasado 12 o 13 años. Y dice entonces Sara: mi amor, vamos a tener un hijo. Y ese era el de la promesa que Dios nos había dado. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Y la estaba cumpliendo a pesar de la desobediencia del padre de la fe, Abraham. No es ese el ejemplo que usted y yo vamos a tomar, para nada. El ejemplo del arrepentimiento de él sí, pero esa situación que tuvo, no. ¿A qué voy con esto? Que de allí nació Isaac como hijo de la promesa de Abraham y de Sara, y nació Ismael como hijo de la desobediencia. De allí tuvo que partir de su casa la criada Agar y su hijo Ismael, y Dios los bendijo grandemente. Pero a causa de la desobediencia de Abraham y su esposa, porque los dos son uno y ambos desobedecieron, ha venido una lucha sin cuartel entre los pueblos orientales en el Medio Oriente, los árabes y los judíos, matándose siempre unos con otros. Con el tiempo, a través, en el año 650 después de Cristo, cuando nació Mahoma, que no dijo que era Dios, sino el último profeta, y que Jesús no era Dios, sino un profeta anterior a él, escribieron el Corán. Los musulmanes son la religión que avanza más en el mundo, a pasos agigantados en este momento, y entre ellos hay unos grupos que se les llaman extremistas, como ISIS. Y en el tiempo de hoy, allá en Israel, al lado de Israel está Palestina. Belén está en Palestina, y allí está la Franja de Gaza. Israel es un país pequeño, pero está entre los 5 o 6 países más poderosos del mundo. Israel es un país que andaba como pueblo nómada, pero siempre bajo la bendición de Dios, a pesar de su desobediencia. La misericordia de Dios es por siempre. Y mientras vivamos, tenemos la oportunidad de tener un cambio de vida. Hoy es el tuyo, mi amado y mi amada, tal vez, y de todos los que están allá en las redes sociales, para copiar de la Escritura lo que bendice nuestra vida, y es la comunión con Dios, lo que hace la diferencia. Y allí en el año 650 nace ese pueblo como lo conocemos hoy, que se llama todos los islamistas, el Islam. Y de allí hay esos grupos, pero han peleado por siempre y lo harán hasta la venida del Señor. Lo seguirán haciendo. La historia no miente. Pero en medio de todas esas cosas, Dios, a través de la Biblia y de Salomón, en el Salmo 122, que yo quiero que lo busquen el Salmo 122. Usted y yo, en nuestras oraciones diarias, debemos orar por la paz de Jerusalén. En este momento, el templo de Jerusalén está destruido. Fue levantado en el año 950 a.C. por Salomón, hijo de David. En el año 587 fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y luego fue levantado en el año 530, tal vez 537, por Zorobabel, y ese fue el segundo templo, pero fue un templo muy modesto. Y en el año 100 a.C., aquel templo se completó por un hombre que se llamó Herodes el
Jesús como judío también iba. Y fue ese templo el que Salomón, cuando levantó, dijo que mientras el pueblo de Israel fuera fiel, el templo se mantendría. Pero en el momento en que volviera a desobedecer, el templo sería destruido. Pues se cumplió en el año 70 después de Cristo, que fue destruido por los romanos. Dios cumple su palabra. Cuando se empiece a levantar nuevamente ese templo, Cristo vendrá pronto. Pronto. Solo hasta 1945 Israel se convirtió en nación geográfica como lo que hoy tiene. Antes pueblo nómada. Y mire cómo ese país es tan poderoso que estando en medio del desierto, por ejemplo, exporta cítricos. Es uno de los mejores exportadores del mundo de cítricos, de tecnología. Los hombres más importantes de la ciencia han nacido del pueblo de Israel. Pero han sido desobedientes, iglesia. Aquí voy. ¿Por qué les digo a los pies de Cristo? Para oír su palabra. Porque todos ellos tuvieron la oportunidad a través de los profetas. Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento que vendría el Mesías. Y sin embargo, Jesús de Nazaret fue asesinado por ellos y el gobierno de turno romano. Y hoy el pueblo judío, no puedo callar la verdad que dice la Biblia. Y el pueblo judío en su gran parte sigue siendo desobediente porque no ha creído que Jesucristo es Dios. Y que el Mesías que estaban esperando ya vino. Y eso lo dijo Pedro en el primero y segundo discurso en Hechos de los Apóstoles. Que ese era el Mesías que había de venir y todavía no creen en el año 2023. Tendrán que pasar de sufrimiento en sufrimiento hasta que puedan entender que de veras que el Mesías vino, que Dios envió a su Hijo y vino hace 2023 años. Y que estuvo entre nosotros y nos dejó el Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento es el que corregimos toda la cristiandad del mundo, los creyentes, que los creyentes estamos divididos en tres ramas: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Todos creemos en un solo Dios, pero todos queremos entender, aplicar, explicar, interpretar la Biblia como nos da la gana. Y en vez de acudir al Espíritu Santo, que es el gran maestro, que es el que viene a nuestro corazón y ha sido derramado por Cristo para abrir nuestro entendimiento, para que todos, unos y otros, entendamos de la misma manera las Escrituras. Pero cuando un pueblo de Israel no reconoce que el Nuevo Testamento es de Dios, y un pueblo musulmán no reconoce que el Nuevo Testamento es de Dios, entonces seguirán estas cosas de esa manera. Pero la buena noticia es que de unos y otros, incluidos nosotros, somos de aquellos que estamos a los pies de Cristo para oír su palabra y no los condenamos a ellos, sino que oramos siempre para que pueda ese velo ser cortado de una y definitivamente por la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Dale un aplauso al Señor. En ese Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Salomón dijo: todo el habitante de este mundo que ore mirando a Jerusalén, Dios responderá a su necesidad, pero no sin antes arrepentirse de su pecado todo el que ora. Y sigue vigente porque Dios no cambia. Sigue vigente porque Dios no cambia, iglesia. Por favor, pon atención a lo que os estoy enseñando, que son tiempos complejos. ¿Por qué creen que estamos viendo este país
como está en el mundo de este nuevo orden mundial, porque el anticristo ya está en funcionamiento. Y la persecución grande para la iglesia ya está llegando. Ahora mismo, una psicóloga y socióloga de Costa Rica ha llevado ante la ONU unos escritos en los cuales está diciendo a la ONU que el mensaje de la Biblia es un mensaje belicoso, peligroso. Es un mensaje excluyente. Y muchos se ponen a pensar, ¿será que así es? Pues el demonio engañará a uno de los escogidos. Pero usted y yo no nos dejaremos engañar, porque aquí en este lugar, en compañía de los pastores, predicamos la palabra de Dios con el poder que el Espíritu Santo nos da y el entendimiento para hacerlo. Y nosotros como atalayas les decimos a vosotros, a ustedes, la verdad de la Biblia. No es por las emociones. Yo sé que es maravilloso para la gran parte de la iglesia que les hablemos de milagros, de sanidades, de que Dios quiere que este año tengas una casa y que la vas a tener, y le brindamos unas emociones y unas cosas que son muy frágiles. Esas son las prioridades de la gente de este mundo. ¿Cuál es tu prioridad, mi amado y mi amada? Se lo estoy diciendo hoy. Tu comunión con Cristo. Ojos, oídos cerrados a lo que no viene de la Biblia y no sea conforme a lo que el Espíritu Santo nos revela. Oído, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Engañan, se visten como ángeles de luz en medio de la iglesia, y la iglesia cree que la presencia del Espíritu de Dios que está allí, y es el espíritu de las tinieblas. No es el caso tuyo, mi amado y mi amada, porque si Dios nos ha puesto en este lugar como lo ha hecho y como creemos, es para declarar esta palabra en el nombre de Jesús con poder, para que cada uno de ustedes la reciba y pueda aplicarla en sus vidas y vivir vidas maravillosas, verdaderamente libres. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Voy a trabajar con 4 versículos de allí, pero lo que dice es muy profundo. Y dice así: Jesús visita a María y a Marta. No nombra a Lázaro, pero Lázaro es hermano de ellos. En el camino en que andaba Jesús en medio del desierto, pernoctaba en casa de algunos que se volvieron amigos de él. Y qué privilegio era para ellos albergar a Jesús. Pero después se volvió peligroso albergarlo, porque el Estado lo buscaba para matarlo, y a todos los que le llamaban los secuaces de él. Era peligroso entonces decirle a mi Señor que se quedara esta noche en casa. Pero a ella no les importó el peligro, sino que en este episodio estuvieron ahí con Cristo, y Cristo nos enseñó a través de ella 2 lecciones muy importantes. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero esa buena parte, porque esa nadie me la va a robar. ¿Tú quieres eso? La buena parte, mira, el dinero se pierde en el camino, las amistades nos dejan en el camino, la tumba nos espera y podemos ir solamente con la ropita que tenemos ese día. ¿O quién ha visto un muerto con trasero? Allá nos vamos sin nada, ricos y pobres, y los gusanitos de la tierra no hacen acepción de personas, se comen a unos y a otros por igual. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Tener como prioridad la comunión con Dios. Es lo único que el ladrón no se puede llevar. Es lo único que nadie me quita. Y es lo único que me lleva a la vida eterna. Mi comunión con Dios. Entonces, versículo 39 nos muestra a Marta y a María, que ya eran creyentes, pero con prioridades diferentes. Muchos de los que estamos aquí tal vez estamos equivocados en nuestras prioridades, pero todos hacemos cosas buenas, cosas que construyen, ayudamos a otros, estamos con la familia, trabajamos. Así era Marta, presta a atender al maestro, pero no tenía claro las prioridades. Hay cosas muy buenas, pero no son prioridad en su vida. La prioridad es el cimiento de la vida del ser humano. Hay cosas muy buenas en este mundo, como tener una buena casa, un buen carro, un buen empleo, una buena empresa, poder viajar, una buena ropa, una familia prosperada, una maravillosa iglesia que hay de todo, con aire acondicionado. Todas esas cosas son maravillosas, pero se quedan en este mundo. Eso no nos lleva a la vida eterna. Son pasajeras. Prioridades diferentes. María tenía su prioridad muy claramente. Primero, se sentó a los pies de Jesús. María se sentó a los pies de Jesús, adoraba, reconocía su necesidad de Dios. Usted y yo tenemos que reconocer que sin Dios estoy muerto. Estoy vivo por la gracia y misericordia de Él. Que todo lo que soy, lo que tengo es de Él, que nada me pertenece, que mi papá se hizo cargo de todo, pero yo debo de obedecerle. Ese es el requisito. Esta mujer, María, oía su palabra. ¿Qué significa? Primero, a los pies de Cristo es reconocer, como Juan el Bautista dijo. Cuando Jesús dijo, el profeta más grande que ha habido, que no ha hecho ningún milagro, fue Juan el Bautista. Y ese Juan, el profeta más grande, dijo, yo no soy digno de aún de desatar los cordones de las sandalias del maestro. No soy digno. Lo está diciendo el profeta más grande. Mis amados, fuera toda arrogancia, fuera todo orgullo, fuera toda prepotencia. Somos uno, el pordiosero y yo. No valgo más, ni tú vales más que ellos, ni el presidente, ni los reyes valen más que usted y yo.
Cristo nos mira como iguales. Mirémonos como iguales, con errores sí, con virtudes también. Perdonemos todo aquello que nos divide y lleguemos a acuerdos. Confrontemos con inteligencia, con sabiduría, a los pies de Cristo. Que el Espíritu Santo dirija nuestros actos, nuestras palabras. Oía su palabra, adquiría conocimiento, iglesia. A veces hay personas que han ido toda la vida a una iglesia, y allí en esa iglesia sí hay sanidades, hay liberaciones, se abren lenguas, muchas cosas, pero a la hora de venir la verdadera prueba de la fe a su vida, no sabe cómo responder, porque su fe está muy débil. Su fe está puesta en los milagros, en la bendición que Dios da y no en lo que Él es. Yo debo acercarme por lo que Él es y no por lo que me da. María está tomando esa parte y lo está haciendo. Lo está haciendo como maestro, y que he tenido a través del tiempo muchos discipulados y he enseñado en muchos lugares. La mayoría no quiere aprender. La mayoría quiere seguir tomando leche. No quieren alimento sólido, porque el alimento sólido los confronta. Les confronta su fe y es mejor seguir tranquilos. Es mejor que otros oren por nosotros. Es mejor que otros sirvan por nosotros. Es mejor ir en coche. Es mejor. Y entonces no hacen nada. Pero cuando les llega el día oscuro, porque a todos nos llega en la vida, están desprovistos, como aquellas mujeres vírgenes de la parábola de las 10 vírgenes, que habían unas que estaban preparadas y las otras no. Y cuando llegaba su Señor, que ya venía, las que no tenían del aceite fueron donde las otras para que les dieran, pero ellas no le dieron, porque entonces dijeron: nos quedaremos nosotros entonces sin el aceite y nada llevaremos. Es por ello que el Señor dijo: no importa que ganen el mundo si ustedes pierdan su alma. Lo que está diciendo es que usted le dé prioridad a su comunión con Dios. Lo demás puede esperar. Por eso, aun si mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué será? Porque mi comunión, mi prioridad es mi relación con Dios. Y si mi esposo y mi esposa o mis hijos o el que sea anda en desobediencia y contrario a lo que la palabra dice, pues se lo tengo que decir, porque mi prioridad es Dios. ¿Cómo así que el esposo llega a decir al hombre: entonces usted elegirá? Si el esposo o la esposa le está diciendo eso, es porque Cristo está ausente de la vida de ese varón o esa mujer, y entonces es más importante su comunión con Dios, iglesia, porque la salvación es eterna. Amén. Amén. Bueno, mira María, cómo escogió esa parte maravillosa. Ahora vamos con Marta. Marta. ¿Por qué será que el Señor lo dice así? Como decir: hola. Es como: date cuenta que eres tú. Date cuenta, por favor. Date cuenta, Marta, lo que estás haciendo. El Señor le está dando la oportunidad de reflexionar. Marta. Mira a ver si así nos cantamos nosotros. Dice que se preocupaba, tenía muchos quehaceres. En el tiempo de Jesús, cuando un hombre llegaba a una casa, las mujeres no podían quedarse en la sala con él. Ellas tenían que ir a la cocina. Pero estas mujeres desafiaron la tradición
desafiaron la religiosidad y el legalismo, y les importó lo que Dios pensaba, porque ahí estaba Él con ellas. Y tenía muchos quehaceres. Esa palabra preocupación es ocuparse antes de tiempo. Usted, como varón, le va a proponer a su novia matrimonio. Te preocupas porque de pronto te dice que no. Piensa, te va a decir que sí. Busque el mejor escenario. Piensa en el mejor escenario. Vas a pedir un empleo, vas a empezar una empresa y ves todo lo negativo. Ves los peores escenarios. Mira el mejor, porque tú eres hija e hijo de Dios. Mira el mejor escenario. Y si la respuesta es no, pues tú lo pusiste delante de Dios, y por lo menos ya me di cuenta que me dijo que no esperé un año para saberlo, o 10 o más años. Tenía muchos quehaceres. Esa es una palabra que viene del idioma griego, que significa arrastrarse, dar vueltas en círculo. Cuando uno tiene una dificultad, ¿qué debe hacer? Ponerle a las manos de Dios, orar, pedirle dirección para mirar qué estoy haciendo mal, y ver lo que más debo hacer. Descansar en Cristo, que Él se las arreglará para darte la respuesta, iglesia. Y siempre es así. Si tengo un problema grave y en la vida los he tenido, le busco el por qué. Lo primero que yo busco es si estoy desobedeciendo a Dios, si es por mi culpa, y le pido perdón a Dios y busco su dirección, porque tal vez no conté con su aprobación cuando lo hice, pero acudo a su misericordia. Y si es tarde, pues me acuesto, me doy un baño y me acuesto y digo: Señor, que al yo levantarme haya en mi mente esa respuesta tuya. Y así siempre lo hace mi Señor. Ahí te levantas con una mente clara y puedes dar respuesta a aquello que necesitas. Entonces, eso es la preocupación. Marta necesita despojarse de todo peso, como dice Hebreos 12:1-2. Despójese de todo peso y del pecado que te asedia. Hay pesos en la vida. Le digo a las abuelas, por ejemplo, con el debido respeto: sus hijos y sus hijas tú las levantaste, les enseñaste, les guiaste. Y ellas y ellos, cuando tienen sus hijos, son responsables de sus hijos. Hay muchas abuelas y abuelos que con amor están criando a sus nietos, pero se les vuelve una pesada carga para sus vidas, y no es de ellos, es de mí como padre y de una mujer como madre. Hay cosas en la vida que se nos vuelven complejas, que son pesadas, amistades que no nos brindan nada, que son negativas, que nos restan a nuestra vida, que es necesario llegar y parar las cosas y decir: no me digas más de ese tema. Hay cosas, no son pecado, pero son carga para nuestra vida, iglesia. Son solamente algunos ejemplos. Despójense de aquellas cosas. Marta necesitaba despojarse de correr tanto. Sí quería traerle la comida rápido al maestro. Ella creía que estaba haciendo las cosas bien, tanto que le dice a Jesús: no tienes cuidado de que ella no me ayuda. Le está poniendo quejas al Señor para que vaya y exhorte a su hermana. Pero su hermana, ella cree que está haciendo las cosas bien. Marta, usted y yo a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Les invito hoy a que establezcamos la prioridad de María. Nada se compara con poner primero a Dios. ¿Qué es poner primero a Dios? El estudiar las Escrituras, el orar. Hay en la iglesia 2 servicios a la semana: miércoles de 7 a 9 y sábados de 7 a 9. Son 4 horas. Póngale 1 hora más, 2 horas más en la semana, 6 horas. El día tiene 24 horas. Que sea prioridad para tu vida
y los que nos están viendo a través de las redes, de ir a la iglesia más cercana. Pero no te pierdas la bendición, porque Jesús lo ordenó en su palabra, de que los hermanos debemos reunirnos en comunión unos con otros para el partimiento del pan, para la lectura y la explicación de la palabra y para las oraciones y las alabanzas. A eso nos reunimos la iglesia del Señor. Prioridad de María. Seguimos con Marta. Marta pide al Señor que reprenda a María para que ayude esperando. Él esperaba que él estuviera de acuerdo con ella. En cambio recibió exhortación para que establezca su prioridad. Marta recibió exhortación. Versículo 41. Jesús dijo a Marta: afanada y turbada estás. Afanada y turbada estás, Marta. Esta palabra significa que ella hace muchas cosas. No somos Dios para hacer tantas cosas. Relájate. Tú tienes derecho a un spa, tienes derecho a ir a una piscina, a un río, tienes derecho a escuchar música, a irte a tomar algo, un café a un sitio, salir con su familia, porque todo tiene su lugar. Pero el lugar mayúsculo lo tiene la comunión con Dios. Y en esas salidas que hace, ahí también estás en comunión con Dios, porque estás haciendo lo correcto delante de Dios y de los hombres. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso significa en el griego. ¿Por qué le hablo del griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego personalmente. Y entonces hay muchas cuestiones de la Biblia que hay que interpretarlas sabiendo lo que significa el griego, que es la raíz del significado de esa palabra y no nuestro español. Y dice así, esa palabra que Jesús dijo, estás afanada y turbada, significa tener una mente dividida, significa no saber a dónde ir. ¿Usted se imagina estar uno en esa condición, a toda hora en su sombra, en angustia, en ansiedad? ¿Y por qué no ha llegado? ¿Y qué estará pasando? ¿Y qué sería que le dijo? Mira cómo ese rostro, cómo lo tiene. Ay, mira, sería que se cayó. Ay, mira, será que mañana empieza la guerra nuevamente. Será todo lo negativo. Su mente no piensa con claridad. Es necesario descansar a los pies de mi Señor, como María lo hizo. Amén. Y oír su palabra, aplicarla en su vida. Mente dividida, no sabe a dónde ir. Marta necesita echar toda su ansiedad sobre Cristo, como dice 1 Pedro 5:7. Echar toda vuestra ansiedad sobre mí, dice el Señor. Te digo, iglesia, hazlo. Echar toda vuestra ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién más tiene cuidado de un esposo sino Dios? Claro que tiene su esposa, claro que tiene sus hijos y su madre y su abuela, tal vez, y familia, pero por encima de todo ello hay alguien que nunca va a fallar, y es mi Cristo, el Cristo de la Biblia. El que me entiende, el que me ama, el que me bendice, el que me ha dado la salvación y el que tiene todo preparado para que yo viva de manera espléndida en toda bendición. Ese es mi Cristo. Ahora, ella necesita echar la ansiedad sobre él. Versículo 42. Dijo Jesús: María escogió lo único necesario. Lo único necesario, iglesia, es tu comunión con Cristo. Es lo único necesario. Es lo que nadie te va a quitar. Es nuestro ejemplo a seguir. Conclusión de esta enseñanza. El Salmo 101, versículo 6, dice: sobre los fieles de la tierra pongo mis ojos. Salmo 101, versículo 6. Y el que ande en el camino de la integridad, ese le servirá. Ese le servirá. Ese es el aceptado delante de Dios
el que anda en la integridad. Entonces hay tres cosas que usted y yo necesitamos. El que las anota, o de todas maneras está en audio para que lo escuchen, por favor. Como predicador, también escucho mis propias enseñanzas porque de ahí aprendo. Y de ahí escucho cosas que yo no las había planeado ni sé cómo las dije. Porque cuando uno viene a servirle al Señor, se convierte en un instrumento en las manos de Dios y Él habla lo que quiere, porque Él es el que sabe a quién va dirigida esa palabra y cuando quiere. Ahí están grabadas para que cada uno en las redes sociales la pueda escuchar. Pureza, intimidad y compromiso. Tres elementos: pureza, intimidad y compromiso. ¿Compromiso con qué? Con Dios y conmigo mismo. Si usted se ama, usted tiene un compromiso consigo mismo y consigo misma. Las prioridades de este mundo son las que dijo el Señor en Mateo 6:25. Ustedes se preocupan por qué han de comer, qué han de beber, como Marta lo estaba haciendo, por qué de vestir, dónde vivir y tantas otras cosas. Esa es la prioridad del mundo, como los gentiles. Pero la prioridad suya, dice mi Señor, como lo dijo a María, está ahí en Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las prioridades de este mundo que las necesita para este mundo, son la añadidura. Pero vale más mi prioridad, que es Cristo, que la añadidura, que son todas estas cosas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero darle gracias a Dios por los niños, por las niñas, por los jóvenes, porque ustedes tienen un privilegio maravilloso, niños. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, más de lo que pensamos los papás, que desde pequeñitos están recibiendo la palabra, y esa palabra está llenando ese corazón, esa mente, ese espíritu, y ustedes no se perderán. Ustedes, niños, irán de poder en poder, y Dios a todos nuestros niños los va a usar como instrumentos maravillosos, como pastores, como profetas. Los va a usar como evangelistas, como maestros, y en todos los ministerios y dones que Dios da. Porque ustedes han nacido en la palabra. Y aquí en este lugar está la presencia de Dios. No lo dudes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por todos aquellos que están viendo y verán este mensaje. Oh Dios de gloria, gracias porque a través de esta palabra has hablado a tu pueblo y a mí también. Gracias, oh Dios, porque a través del Espíritu Santo nos revela tu maravillosa palabra, y esta palabra está escrita en nuestros corazones con las letras del Espíritu de Dios. Gracias, oh Dios de gloria, por esta iglesia, por cada una de las personas que están aquí, sus familias, sus trabajos, sus empresas, sus ministerios, y también oro por todos ustedes que están allá viéndonos a través de las redes sociales, tal vez en un hospital. Si hay esperanza, Cristo es tu sanador. Aquellos que están en una cárcel, si hay esperanza, Cristo quita todos los grilletes, y si Él quiere, ahora mismo tú eres libre. Cristo, al que está en el hospital, al que está en la calle, al que está donde esté, en la dificultad que tenga, solo en Cristo está la respuesta. Pero si nos acercamos como María, Padre, queremos acercarnos como María siempre a tus pies, a oír tu palabra, porque esa parte nada ni nadie nos la quitará, porque es la única que nos lleva a la vida eterna.